guías por sendas de paz y de justicia, Señor. Así que quita toda ansiedad, quita toda desesperación. Y más bien que tu Espíritu Santo reine en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Yo oro por doña Mary allá en Pereira, Señor. Ayer en la mañana su hijo pasó a estar contigo, Señor. Señor, y tú sabes qué doloroso puede ser para esta madre haber tenido que ver morir su hijo tan joven, Señor. Señor, pero tú guardarás en perfecta paz a esta mujer, a esta familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Ministra tu paz, Señor. Ministra, Señor, en toda esa pesadez, esa tensión que tal vez está en sus hombros, que no le deja dormir, Señor amado. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Esos sentimientos de impotencia, Señor amado. Padre, ahora mismo, Señor, eres tú quien puedes, eres tú quien ministras. Señor, que pueda ver tu poder y tu gloria. Que pueda agradecer aún en medio de las circunstancias que tú eres el Señor, que tú eres esa roca firme, Señor, esa roca fuerte, Señor. Señor, afirma los pies allí, afirma los pies de doña Mary, Señor. Afirma los pies de Erika, Señor, de Dinora, Señor, de toda esta familia, Señor. Afirma sus pies en ti, Señor. Que puedan refugiarse en sus brazos, Señor. Pero, Señor, gracias. Gracias, Señor. Elegimos hoy, Señor, confiar en ti. Elegimos creer en ti, Señor. Y ministramos, Señor, tu poder, tu nombre, tu gloria sobre esta familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Señor, gracias porque para ti no hay nada imposible, Señor. En este momento traigo los miedos o las ansiedades de cada uno de ustedes o de sus familias y los ponemos delante de su presencia y las emociones no nos van a dirigir, nos pueden motivar, pero no nos dirigen. A nosotros nos dirige el Señor, nos aferramos a ti, Señor. Gracias, papá, por tu bondad y tu fidelidad, por tu poder, Señor. Así que, Señor, somos más que victoriosos en ti, Señor. Gracias por nuestra vida, por nuestro presente, por nuestro futuro que está en tus manos, Señor amado. En ti estamos más que seguros. Así como dice tu palabra, Señor, que tú me sostienes de tu mano derecha y me guías cada día por tu consejo, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor esta mañana. Bueno, una vez más, muchas bendiciones para todos ustedes. Es una alegría, una bendición, un reto, una motivación cada mañana alabar al Señor y verlos a ustedes. Quiero recordarles que ni 25 ni primero detendremos nuestro tiempo. Estaremos con los que puedan y los que quieran. Entendemos que todos los días desayunamos, pues todos los días comemos palabra de Dios. Amén. Bueno, en el capítulo 3 que terminamos, Pablo nos enseñó tres cosas importantes de la iglesia local. Y ahora vamos a ir al capítulo 4, donde ahora va a hablar no de la iglesia, sino del pastor o del líder.
y va a hablar de él como un administrador, pero también va a hablar de él como un padre y también va a hablar de él como un espectáculo público. Así que Pablo quería que los lectores entendieran la manera en que Dios mide y evalúa el servicio de un creyente. Y nos va a hablar que el Señor siempre está caminando en medio de la iglesia. Y el Señor está mostrando su fidelidad. Así que el Señor juzga y nos da a nosotros la capacidad también de juzgar, pero que no podemos irnos a los extremos, tanto como a mí no me importa lo que hagan mis líderes. Ellos darán cuenta al Señor. No, porque somos una familia y si vemos que alguien está haciendo algo incorrecto, pues vamos, oramos, hablamos, le ayudamos y le dirigimos. Pero tampoco al otro extremo de convertirse en un policía detrás de sus líderes. No, tenemos que tener un equilibrio, alabado el nombre del Señor. Entonces, pues vamos a empezar con el capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Pablo les respondió a los líderes de los diferentes grupos. Recuerden que habían unos grupos, ¿no? Unos eran de Apolos, otros eran de Cefas. La iglesia estaba dividida en grupos. Y él mismo se presentó, ¿no? Y les dice, mire, yo quiero que sepan que Pablo, que Pedro, que Apolos son servidores de Cristo. Entonces, vamos a tener esto bien subrayadito. Cada uno de nosotros somos servidores de Cristo. Y esa palabra servidores también es una palabra mm, sinónima de la palabra ministro, que literalmente significa lo mismo, remeros, remeros. Bueno, ¿qué es un servidor? Es un remero. Bueno, son esos esclavos que remaban en esas enormes galerías romanas. Nosotros no somos los capitanes del barco, querido pastor, ¿cierto? Sino que somos esclavos de las galerías que cumplen
las órdenes del Señor. Bueno, ahora bien, imagínense ustedes todos los esclavos allá abajo remando. Imagínense, esos son los siervos. Esos son los ministros, que son remeros, esclavos remeros. Ahora, ¿habrá un esclavo mayor que el otro? No, todos están en la misma condición, todos tienen un mismo capitán y todos tienen que remar para el mismo lado. Entonces, Pablo les está diciendo, mire, quiero que sepan que todos los que servimos al Señor, incluyendo a ustedes, hermanos, y mi vida, todos somos siervos del Señor, remeros, esclavos del Señor. Luego Pablo explicó la imagen y dice que somos administradores o mayordomos. ¿Sabe entonces? Un mayordomo es un siervo que administra todas las cosas del amo, pero no es dueño de nada. Soy administrador, pero no soy dueño. Usted puede decir eso delante del Señor. ¿Entiende eso que el Señor dice de ti? Tú eres un administrador. No eres dueño de nada, ni siquiera de tu vida, porque tu vida le pertenece al Señor. Él te compró. Entonces, el Señor dice que eres un siervo, y siervo es ¿qué? Esclavo. ¿Qué es? Un remero. Y te dice que eres un administrador, que administres todas las cosas de tu amo, pero a la larga, nada es tuyo. ¿Ves? José era administrador principal de la casa de Potifar, pero no era dueño de nada. ¿Sabe? Pero todo administrador es necesario ser hallado fiel. Entonces pensemos también aquí, para todos ustedes como líderes, que sé que de una u otra manera ustedes sirven al Señor. La iglesia es la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros servimos y ministramos en la familia de la fe, pero nosotros no somos dueños de la familia de la fe. Los ministros y cada uno de nosotros somos administradores o mayordomos que comparten la riqueza de Dios con la familia. Entonces el Señor a nosotros como pastores, como líderes, Él nos da de su pan, Él nos da de su palabra. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Debemos ser mayordomos fieles, tomar lo que es de Dios y darse esas riquezas a la familia de Dios. Ninguno puede decir esto es mío. Es que yo que soy el más ungido de esta parte del país, pues solo a mí me dio el Señor esta palabra. No, no, no. Todo es del Señor. Mateo capítulo 13, el verso 52 dice, Él dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Voy a repetirlo. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a ministrar a la iglesia, a nuestra familia, del tesoro de Dios?
No podemos andar buscando cosas viejas, sino que necesitamos poner cosas valiosas del tesoro de Dios. Y para eso, ¿recuerdan ayer o antier que estábamos hablando acerca de oro, plata o piedras preciosas? ¿O con qué vamos a ministrar al pueblo de Dios? ¿Con heno, hojas u hojarasca? Entonces los siervos del Señor necesitamos comprender esto. Pablo dominó esas riquezas espirituales, inclusive él habló acerca de los misterios de Dios y encontramos todos esos misterios de Dios para que nosotros podamos entregar esto con gozo, con alegría a los siervos, a la iglesia, a la familia de Dios. ¿Recuerdan ustedes 1 Corintios capítulo 2, el verso 7? Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos de nuestra gloria. Entonces el Señor tiene misterios, tiene riquezas, tiene ese oro, tiene esa plata, tiene esas piedras preciosas. Y yo quiero hacer hincapié en esto. Dios tiene esos tesoros para aquellos que le buscan, pero esos tesoros no son para mí, son para ministrar mi familia, mis hijos, mi esposa, ministrar la casa del Señor. Pero recuerdan ustedes que la responsabilidad del administrador es ser fiel a su amo. Un mayordomo tal vez no le agrade a los miembros de la familia. Y es posible que tampoco le agrade a algunos de otros siervos. Pero si agrada a su amo, entonces es un buen administrador. Yo conozco un amigo que trabaja en casa de otras personas que también son amigas mías. Y a veces él no le cae bien a mucha gente. Y a veces es molesto para otros. Pero una vez le pregunté yo si no le era difícil. Me dijo, no, porque es que mi jefe es fulano de tal y yo me debo a esa persona. Me gustaría caerle bien a todos, pero yo sé a quién le debo rendir cuentas. Y esto es la parte natural. ¿Qué tal si nosotros entendiéramos eso en la parte espiritual? Mi Señor es mi Señor. Yo sé a quién le tengo que rendir cuentas. Yo sé a quién le tengo que agradar. Tal vez no le agrade al vecino. Tal vez no le agrade a un familiar. Nos encantaría agradarle a todos, pero eso es antibíblico. Pues la palabra del Señor nos dijo que no iba a pasar eso, ¿verdad? Esta misma idea también la podemos expresar ahí en Romanos capítulo 14, el versículo 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. Y si falla, para él falla, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces recuerde que la primera cosa que estamos hablando para todo líder, para todo siervo, para toda persona que ha sido llamada por el Señor, es que tenemos que recordar que somos siervos y el siervo es una palabra sinónima a la palabra, ¿cómo era que decía otro? Bueno, ministro, y que esa palabra quiere decir que esclavos remeros. Entonces, ¿qué es un siervo? ¿Qué es un ministro? Un esclavo remero. Lo que pasa es que algunos ministros y siervos se sienten como una cosa por allá arriba. No, 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 no. El único que va delante del barco y dice para dónde vamos es el Señor.
Así que la cuestión más importante no es si Pablo es popular, si Apolos es popular, si es el mejor predicador. No, no, no. El asunto principal es que Pablo, Apolos y Pedro hayan sido fieles en la ejecución de la tarea que Dios les ha asignado. Usted debe pedirle al Señor que le ayude a ser fiel en esas tareas. Mire, a usted le encantaría tal vez otro puesto, pero el Señor te puso allí. Sé fiel en ese puesto. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, el Señor lo pondrá. Gócese que el Señor te tenga en cuenta. Jesús tenía en mente esto mismo que estoy hablando cuando se refirió a esta parábola que está registrada allí en Lucas capítulo 12. Vaya conmigo, Lucas 12, verso 41. Dice de la siguiente manera. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿qué dices? ¿Esta parábola a nosotros o esta es para todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, ah, mi señor tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarme. Vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo, subraya eso, que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó. Voy a repetirlo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, también será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sabe? En la tarea que Dios le ha puesto, Él quiere que usted sea fiel, que permanezca, que se prepare en la tarea, que no se quede descansando, sino que se prepare, que no piense que el Señor no va a venir o se va a demorar, porque dice, el día que menos lo espere, Él va a rendir, a pedir cuentas. Si un siervo de Dios es fiel en su vida personal, o con esto, es fiel en su hogar, es fiel en sus economías, es fiel en su trabajo, y en el ministerio de la palabra, entonces es un buen administrador y será recompensado de manera apropiada. Pero todo hombre de Dios, antes de ser fiel en la casa de Dios, tiene que ser fiel en su propia casa. Tiene que ser fiel en su hogar, fiel con sus hijos, con sus esposos, fiel en sus economías, fiel en sus promesas. Y luego ser fiel en el ministerio, fiel en la palabra de Dios. Alabado el nombre de Dios. Pero un siervo, quiero que sepa que está siendo juzgado constantemente. Siempre hay alguien que va a estar mirando lo que usted hace.
quieran o no lo quiera, aunque usted diga, no, yo solo lo hago para Dios y que piensen lo que piensen. No, la Biblia dice que hay una nube de testigos alrededor nuestro. Y aunque usted tenga un niño pequeñito, él te está viendo. Hay una esposa que te está viendo. Hay unos familiares que te están viendo. Ay, pero es que yo no trabajo para ellos. No, trabajas para el Señor, pero tú eres referencia. Tú eres una referencia. Alabado el nombre del Señor. Pablo señaló que hay 3 juicios en la vida de un administrador. Y déjeme mirar por lo menos el primero, y es el juicio del hombre. La Biblia dice, o el apóstol Pablo estaba diciendo ahí, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Pablo no se molestaba cuando la gente lo criticaba, porque sabía que el juicio de Dios era mucho más severo. Pero a veces Dios utiliza el juicio de los hombres para hacernos caer en cuenta. Por eso él habla del tribunal humano. Literalmente es el juicio de los hombres. Si bien yo le sirvo al Señor y no le sirvo a las ovejas, escúcheme, todo lo que hago es para bendición de las ovejas. Y tengo que ser un referente. Usted, amigo, hermano, tiene que ser un referente. El Señor lo ha puesto ahí como un testimonio, como un testigo. Alabado el nombre del Señor. Eso está allí presente. Y Dios aún utiliza las personas que están alrededor nuestra para también tocarnos campanas. Así que tenga la capacidad de permitir ese juicio primero. Pero hay otro juicio segundo y es nuestro propio juicio. Aún yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo, porque ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia. ¿Sabe qué quiero decir eso? Que dentro de nosotros hay un testigo oculto y es la conciencia. Es la conciencia que el Señor ha puesto y algunas personas acallan la conciencia y le dicen a la conciencia, eso no es nada, eso no es nada. Pero hay testigos que Dios ha puesto para con nosotros. Bueno, yo voy a parar aquí porque si no yo me emociono y sigo adelante y sé que ustedes son personas muy ocupadas. Así que vamos a orar y vamos a dejar aquí, vamos a esperar mañana, seguimos con este tema, pero vaya leyendo el capítulo 4 de Primera de Corintios y se va empapando usted de lo que el Señor nos va a ir hablando, cosa que cuando yo toca el tema, usted ya lo sabe y solamente le confirmo lo que Dios le está hablando a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por esta mañana, por cada hombre, cada mujer que está aquí esta mañana, fiel a ti, Señor. Bendícelos, santifícalos, Señor. Ayúdanos a entender que somos siervos tuyos, que somos referentes, Señor, que necesitamos, Señor, presentar cada día nuestra vida y poner, Señor, ese querer como el hacer en tu voluntad, Señor, y trabajar y buscar ese oro, esa plata, esas piedras preciosas que solamente vienen de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece a mis hermanos en el poder de tu fuerza para la gloria y honra de su nombre. El Señor les bendice. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.